vamos a la palabra. Entonces nos ponemos de pie y Colosenses capítulo 1 en el versículo 9, por favor, todos en Colosenses capítulo 1 y el versículo 9. Colosenses, cuando lo tenga ya me dice, ya lo tengo. Colosenses capítulo 1. De hecho yo lo había leído mi hermano Freddy, pero no hace daño volverlo a leer, ¿verdad que no? Bendito sea tu nombre, Señor, gracias. Entonces, listo, ubicamos Colosenses capítulo 1 y leemos nuevamente. Capítulo 1 en su versículo, le dije en el versículo 9. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde aquel día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y hasta ahí, mis hermanos. Padre, gracias te doy por esta hora, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu palabra va a ser predicada, Padre Santo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que abras nuestro entendimiento, Señor. Padre Santo, que ponga las palabras necesarias en mi boca y que nos edifique, Señor, tu palabra. Que salgamos edificados de este lugar, Señor. Si yo hablo, esto se descompone, pero si tú hablas, Padre amado, Señor, a través de mí nos edificamos. Gracias, Señor, por este hermoso pueblo, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí. Prepara nuestros oídos, Señor, y nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, bendito Cordero, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mi hermano. Pueden tomar asiento, mi hermanito. Tomamos el asiento, entonces, mi hermano, entonces, trasladados al reino de Cristo. Ese es el tema, ok. Fuimos trasladados al reino de Cristo. Todos sabemos, mi hermano, todos ya sabemos, yo creo que aquí hay alguien que no sepa, que fue el apóstol Pablo, mi hermanos, a quien Dios comisionó para llevar el evangelio a los pueblos gentiles. Fue el apóstol Pablo. De hecho, el libro de los Hechos, en capítulo 9, versículo 15, dice: el Señor le dijo, ve. O sea, le dijo a Ananías, en oración, ve, que fuera a orar por Pablo, que en ese momento ya había tenido un encuentro con Jesús, y el Señor le habla a su siervo Ananías, le dice: ve, porque instrumento escogido me es o sea, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué son los gentiles? ¿Qué son los gentiles? Los gentiles es alguien que no es judío, alguien extranjero. De hecho, los judíos le llamaban paganos. Entonces, se denominan pueblos gentiles aquellos pueblos que vivían sin el conocimiento del evangelio. Alguien que no conocía del evangelio se llamaban, los judíos decían paganos, pues. Y por esos pueblos Dios tuvo misericordia y envió a Pablo. De hecho, Romanos 1:5 dice: Pablo dijo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces usted y yo pertenecemos a ese grupo de gentiles, pertenecíamos, porque aquí nadie es judío, todos éramos gentiles, y Dios tuvo compasión de nosotros, mis hermanos, ¿ok? Y lógico, nuestro pueblo, nuestra nación tuvo que ser evangelizada, nada más que no le tocó a Pablo evangelizarla, pero Pablo fue el que inició, el que Dios comisionó para llevar el evangelio a los pueblos gentiles, a los pueblos que no conocían el evangelio. Y ahí en ese grupo, mis hermanos, pues estábamos usted y yo, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Dios tuvo misericordia de nosotros. Cuando Pablo le habla esto a los romanos, también les dice lo siguiente, miren lo que Pablo les dijo. Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros,
llamados a ser de Jesucristo. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Y lo más lindo, hermanos, que nos saluda con un saludo. Si usted se da cuenta de los saludos del apóstol Pablo, un saludo muy especial que usa para saludar a griegos y a judíos, porque usa los dos saludos, tanto para los judíos como para los griegos. Ahí en Romanos capítulo 1 versículo 7, donde dice gracia y paz. Gracia lo usa para los griegos y paz para los judíos. Gracia y paz a vosotros. Ahí en Romanos, mis hermanos, en Romanos ahí está el saludo en el libro de los Romanos, en el capítulo 1 versículo 7 y versículo 7. O sea que Dios tenía un plan perfecto, hermanos, donde también figuraba nuestra nación, figuraba nuestro pueblo. De hecho, Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos, y ahora nos hizo aptos para participar. Dice el versículo 12 que leímos, mis hermanos, que es el tema. Nos hizo aptos para participar de la herencia. Gracias a Dios, mis hermanos. ¿Cuánto le damos gracias a Dios que el Evangelio, que esas noticias hermosas llegaron a nuestra vida? Amén. Gracias a Dios, tuvo misericordia de nosotros. De hecho, San Juan 3:16 dice: ¿quién no se sabe San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿va?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto dice: ¿quién no se sabe San Juan 3:16, mis hermanos? O sea, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, al cosmos, al universo, pues, refiriéndose a todo lo que existe, mis hermanos, a todo lo que se ha descubierto y aún lo que no se ha descubierto. Pues en ese universo, mis hermanos, estamos usted y yo. En ese universo, hermanos, en ese cosmos, Jesús fue enviado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos de aquí hemos creído en Jesucristo? Amén. Todos los que estamos aquí, mis hermanos. Aunque para muchos esto es una locura, mis hermanos. Aunque, o sea, la palabra dice que el evangelio es una locura, y para muchos esto es una locura. Para esto es de locos. De hecho, mis hermanos, a Pablo lo trataron así. De hecho, hay una historia en México, hermanos. Si usted busca en la historia en México, en 1500, parece que apunté la fecha, en 1523, dice que en México llegaron 3 misioneros para tratar de evangelizar al pueblo de México. Pero esos 3 misioneros no hablaban el idioma que hablaban, el dialecto que se hablaba en México en ese entonces. Y estos 3 misioneros predicaban con señas, enseñándole al pueblo que había 2 reinos. Acá les decían, o sea, ellos predicaban con caras y gestos. Le hacían que por acá había un reino, así que les hacía, y les hacían señas, y por acá pues había otro, y les decían: pásense de este lado, pero con puras señas, porque esos misioneros no sabían hablar entonces el dialecto que se hablaba en ese entonces en México. Mucho, pero hay como todo, mis hermanos, había personas que entendían las señas y sí empezaron a creer, pero la mayoría los trataba de locos, así de tan locos estos, locos y enfermos. Y si ven, hermanos, a Pablo lo trataron igual. De hecho, el apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios, capítulo 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él son locura, mis hermanos. Ahora, predicar el evangelio no es fácil, hermanos. Cuando nos predicaron el evangelio, ¿quién dijo: oh, sí? No, hermanos, ¿quién puso? No, hermano, no, yo soy guadalupano, decía yo. O sea, todos poníamos nuestras salchados, nuestras filosofías, todos, mis hermanos. No fue fácil, mis hermanos. No fue fácil, hermano. Pero como decía, hay un predicador, dice: para Cristo no hay mula que se le resista. Y entonces, mi hermano, todos nos resistimos de una manera, pero mire, gracias a Dios que estuvo misericordia, y aquí estamos. Y aquí estamos. Por esa locura estamos aquí, hermanos, porque muchos nos tachan de locos, pudiendo estar en otro lado, pudiendo estar viendo la novela, el juego de fútbol, estar en otro lado. Mis hermanos, estamos aquí y unos tachan muchos de locos, unos cantando acá y otros allá abajo aplaudiendo. ¿Qué es eso? Pero por esa locura estamos aquí, mis hermanos. Estamos aquí, estamos cantando, levantando las manos. Estamos con esa locura, adorando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque sabemos que está su presencia aquí, mis hermanos. Está su presencia. O sea,
Y el trabajo de Pablo, ¿cuál era, mis hermanos? El trabajo de Pablo era establecer el reino de Cristo en las mentes de los gentiles y en los corazones. Ese fue el trabajo del apóstol Pablo. Por eso, hermano, él fue el comisionado a los gentiles. Ese era su gran trabajo. Dar a conocer y establecer el reino de Cristo en las mentes de los gentiles y en los corazones. La mente y el corazón, mis hermanos. O sea, sembrar eso, hermanos, en personas que nunca tuvieron ni el más mínimo conocimiento de Dios. Ni el más mínimo conocimiento de Dios. Mira, hermano, siempre lo he dicho, nosotros, hermanos, cuando nosotros somos de varios, yo soy de México, pero aquí yo sé que hay también de otros países, puede haber de Honduras, Guatemala, hay iglesia multicultural, hermanos. ¿Quién de nosotros de allá, cuando salimos de nuestro país, venimos para acá porque le venimos a servir a Dios? Nadie. Todos veníamos, hermanos, porque queríamos billetes. Todos venimos por eso. Pero miren, la misericordia de Dios nos alcanzó, hermanos. Nos alcanzó. O sea, muchos que salimos de nuestro país no conocíamos a Cristo. Él nos sacó de allá para acá, miren, y a dónde nos tiene ahora. Así que damos gloria a Dios. Dios bendiga a los caballeros. Amén. Los caballeros que están aquí, ¿verdad? Porque mire, el evangelio llegó a nosotros y ese evangelio, caballeros, cambió nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Cambió nuestra mente porque ahora tratamos mejor a la familia, tratamos mucho mejor a la esposa, a muchas cosas diferentes, porque ese evangelio, hermanos, que Dios comisionó al apóstol Pablo y se vino del apóstol Pablo hasta que llegó a nuestra vida, mis hermanos. Ahora llegó a nuestra vida. Pablo dice a los romanos, también vosotros, el saludo que le dan romanos, que se habla a nosotros, pero ya la iglesia ya no está, la iglesia de Roma ya no está, está la iglesia hoy, está aquí la de Marley. Ahora es para nosotros, ¿ok? Entonces Pablo fue el comisionado para hermanos, para establecer el reino de Cristo en las mentes y de los gentiles y en los corazones, en personas que nunca tuvieron el más mínimo conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que gloria a Dios que hoy tenemos una mente diferente. Dios ha transformado nuestra mente y nuestro corazón, caballeros y gente. La mente, porque la mente, hermanos, la mente es el instrumento de nuestro pensamiento y manifiesta nuestro poder intelectual. La mente, mis hermanos, aquí la mente, mire, es más, la mente es la fuente de la inteligencia, es la fuente del conocimiento y el razonamiento. Su ausencia hace que un hombre sea tonto e inepto cuando no tiene mente, mis hermanos. Pero, hermano, antes de que llegara ese evangelio, pues así estábamos también, porque puras barbaridades se nos ocurrían sin Cristo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, hermanos, porque habla de la mente, y de acuerdo a la Biblia, mis hermanos, de acuerdo a la Biblia, Pablo presenta 7 estados de mente. Cuando tú estudias la Biblia hay 7 estados de mente. De esos 7 estados de mente que habla la Biblia, 6 no están de acuerdo con la voluntad de Dios ni el pensamiento de Dios, solo uno. De hecho, Pablo las presenta, mis hermanos, no sé si ustedes las han escuchado, 6 son 7 estados de mente, de las cuales 6 están completamente ajenos al carácter de Dios. Está la mente carnal, está la mente corrompida, está la mente entenebrecida, está la mente vana, la mente cauterizada y la mente reprobada. En una de esas mentes andábamos, mis hermanos, y está la mente espiritual, que la mente espiritual es la única que está acorde a la voluntad y a los pensamientos de Dios. En una de esas 6 andábamos antes, pero hoy, cuando el evangelio llegó a nuestra vida, entonces hoy tenemos esa mente que es la única que está de acuerdo con los pensamientos de Dios, porque hay 2 reinos diferentes. La palabra dice que nosotros fuimos trasladados al reino de Cristo. Hoy pensamos diferente. Antes, hermanos, antes de que nos trasladáramos, que Jesús nos trasladara a su reino, andábamos en una de esas 6. En una de esas 6 mentes estábamos. En la vana, en la cauterizada, en la entenebrecida, en la carnal, la reprobada. En una de esas, mis hermanos, o si no, que todo el paquete teníamos. Pero hoy tenemos una mente espiritual, porque ya fuimos trasladados, porque hay 2 reinos diferentes. De hecho, Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma,
En ese momento Pablo le estaba hablando a la iglesia de Roma, pero ya la iglesia de Roma ya no está, mis hermanos, ya no está. Hoy está la iglesia, somos nosotros. Entonces hoy nos está hablando a nosotros. Esta palabra es para nosotros, que dice: a todos los que estáis pues aquí en Mableton, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. Está el saludo a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados, somos llamados a ser santos. Eso es, hoy ya es para nosotros esa palabra. Somos llamados a ser santos. Y santidad es una palabra tan especial, mis hermanos, porque santo no es lo que teníamos en la mente antes, el que colgaban ahí le prenden una veladora. No, eso no es un santo, ese es un cuadro, un muñeco, lo que usted le quiera llamar. Los santos somos nosotros. Los santos es alguien apartado, alguien separado, alguien que se para especialmente para acá. Eso somos. Y como dice Pablo, nosotros, amados de Dios, llamados a ser santos, o sea, usted y yo fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a ser separados para estar en el reino de Dios. O sea, santidad es una palabra tan especial, le dije, porque esa palabra parte y divide, habla de separación, mis hermanos, habla de separación. De hecho, mis hermanos, ese saludo hermoso que Pablo da, o sea, usted lo puede encontrar en el libro de Corintios, en Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. El saludo común para todos es santidad. Usted lo puede buscar, hermanos, y todos los saludos del apóstol Pablo es gracia y paz y santidad. Todos, a todos les dijo así, a todos llamados a ser santos. A todos les afirmó llamados a ser santos, mis hermanos. Y esta palabra llamados a ser santos no es un llamado a ser pastor o a ser evangelista o a ser misionero. No está hablando de ese llamado. Está hablando, hermanos, del llamado primordial para cada uno de nosotros, el llamado a ser santos. O sea, la palabra llamados, mis hermanos, es una invitación, es un nombramiento. Es como cuando alguien te invita a una fiesta y te extiende una invitación bonita, así la adorna bonito y la mete en un sobre y la cierra y le pone tu nombre. Eso es un llamado, eso es lo que la palabra llamado está dando a entender, para que entendamos que nos están invitando, nos están dando un sobre con una invitación con nuestro nombre. Nos invitan a una fiesta, se ve bonita, adornada, elegante, le ponen un sobre y le ponen ahí: hermano Freddy Lizama, llamado a ser santo. Llamado, mi hermano Inés, hermanos Checho, hermanos, todos llamados a ser santos, todos. Es más, todos tenemos esa invitación, hermanos. Dios, por medio de esta carta hermosa, nos invita a participar de esa santidad. Todos tenemos esa invitación. Nadie puede decir: ay, ¿qué hago aquí? No, hermanos, usted sabe por qué no. Dios, por medio de esta carta, nos hace una invitación a cada uno de nosotros y nos invita a ser santos, hermanos, o sea, consagrados, servirle solo a Él, mis hermanos, consagrados. O sea, esa palabra santos quiere decir puro y moralmente sin culpa. Y ya podemos, mis hermanos, porque estamos trasladados, ya nos trasladó al otro reino. O sea, ahora, los que estamos aquí, Jesús, Dios nos pide, mis hermanos, que seamos santos. Él no nos puede exigir algo que no podemos hacer, pero ahora ya podemos, porque estamos en el reino. Ya nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra. Entonces hemos sido invitados por Dios a recibir un nombramiento. Somos consagrados, puros y moralmente sin culpa, mis hermanos. Así nos ve Dios. Así nos ve Dios, mis hermanos. De hecho, la palabra dice que ya Dios nos ve a nosotros sentados en lugares celestiales, mis hermanos. Por eso tenemos un enemigo que nos odia tanto, porque él quisiera estar ahí y él no puede. Y usted y yo ya estamos. Estamos aquí ahorita, pero ya Dios ya nos ve sentados allá en lugares celestiales, mis hermanos. Ya nos ve allá. Hermanos, si recordamos en el Antiguo Testamento las vestiduras de los sacerdotes tenían una placa que decía santidad a Jehová. Así decía la placa. Si usted lo busca, la placa que
que tenían los sacerdotes aquí, decía así: santidad a Jehová. La gente decía: este hombre solo le sirve a Dios, solo se inclina ante Dios, solo le sirve a Él, porque solamente le servía a Él el sacerdote. ¿Okay? Estaba consagrado a Él, y esa es la invitación que Él nos hace a cada uno de nosotros: consagrarnos a Él. Él nos invita, mis hermanos, todos estamos invitados a consagrarnos a Él. Y solamente eso lo hace la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo. Creer en este sacrificio hermoso que que hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, por esa sangre hermosa que derramó. Hoy, mis hermanos, tú le predicas a mucha gente y no creen, mis hermanos, te tiran a loco. No creen, incluso ya hasta se han atrevido, mis hermanos, a hablar de Jesús, que Jesús es cualquier persona. No, hermanos, creen que Jesús, o sea, hay gente atrevida, mis hermanos, atrevida, que se atreve a decir que Jesucristo no es Dios. O sea, han llegado hasta ese atrevimiento, mis hermanos. Siempre han atentado contra la divinidad de Jesucristo, mis hermanos, pero hoy más que nunca se ha habido atacado. Yo le digo cuando me toca dar una clase, siempre le digo a mis hermanos: el día que te saquen de la mente y empieza a creer que Jesús no es Dios, hasta ahí estás frito, hasta ahí llegaste. Porque eso de tener la divinidad de Cristo, eso es vital, ¿no? Eso es de vida o muerte, porque el único que nos lleva al Padre es Jesucristo. Dice que todo aquel que cree, sí, que todo aquel que cree, pero esa palabra hay que saberla: todo aquel que cree que, o sea, que cree correctamente, mis hermanos, porque tú le puedes preguntar a todas las personas que pasen, al que esté en la esquina o al que esté vendiendo, a quien sea que tú salgas y le preguntas: oye, ¿tú crees en Cristo? Sí, todos. No, creerlo, hermanos, de la manera correcta. Cristo. Miren, nosotros estábamos condenados al infierno. Nadie de nosotros, dice la Biblia que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Usted sabe lo que hace un muerto? El muerto solamente sabe hacer una cosa. ¿Usted sabe qué es? El muerto solamente sabe hacer una cosa. No hace más ni una ni dos, nada más sabe hacer una cosa. Y lo único que sabe hacer un muerto es apestar. No sabe hacer otra cosa. Y nosotros así estábamos, esa era nuestra condición. Y no había nadie que pudiera hacer un sacrificio que satisfagara la justicia que Dios demandaba. Entonces tuvo que venir el propio Dios, hacerse ser humano, mis hermanos, y pagar ese sacrificio para que usted y yo pudiéramos ser trasladados de ese lugar de tinieblas al lugar de santidad. Si usted entiende eso, mis hermanos, el día que nos saquen de esa, porque solo Dios podía hacer ese sacrificio, nadie más, ni un ángel ni nadie más, solamente Dios. Y ese sacrificio es nuestro Señor Jesucristo. O sea, creer en ese sacrificio, en esa sangre preciosa que fue derramada por nosotros. Entonces, mis hermanos, cuando creemos eso, entonces, mis hermanos, de todo corazón, es cuando viene el Señor y creemos eso, nos sella, mis hermanos: este es de mi propiedad y ven para acá, y nos pasa al reino de acá. Y eso es santidad, mis hermanos. Eso sucede en el Espíritu inmediatamente, y después que estamos acá de este lado, empieza el proceso de toda la vida, es donde empieza a transformar nuestra vida, nuestro corazón, y es cuando empezamos a ver como una gente que era diferente, y le empezamos a ver el cambio, porque ya está trasladado al reino. Así es que trabaja Dios, mis hermanos. Nos saca acá primero, nos pone acá. Dice: sin santidad nadie verá al Señor. O sea, nadie que no esté de este lado no va a ver al Señor. Entonces recibir, no sé cuánto tiempo, bueno, es como dicen ahí: usted predique lo que quiera, nosotros no a las 9, alguien decía así antes. Entonces, hermanos, recibimos la invitación, aceptamos y estamos en el estado de santidad. Una vez que nosotros estamos, que ya Dios nos traslada, Jesús nos traslada del estado de tinieblas a su estado, mis hermanos, entonces ya de ahí es donde viene el llamado, ya es donde viene, ya Dios nos indica en qué área le vamos a servir. Pero una vez que estamos acá, ya entonces ya viene ese llamado que es el selectivo, que se le llama el selectivo. Entonces ya es cuando viene el llamado al pastor, a un maestro, a un evangelista, a un misionero. Pero primero tiene que estar de este lado, porque si no es un desastre. Si no, hermanos,
es un desastre. De hecho, mire hermano, eso es la realidad. Hay muchos que piensan que estar en el que estar en ese reino, mis hermanos, es venir a la iglesia solamente, cantar, ofrendar, pero no, mis hermanos, son responsabilidades que tenemos nosotros. Son responsabilidades que nosotros tenemos, mis hermanos, de cantar, de ofrendar, de adorar su nombre, ¿verdad? En obediencia, porque sabemos, hermanos, que su presencia viene en este lugar. Entonces, mis hermanos, y su presencia, cada vez que venimos aquí, hermanos, no tenemos que perder la oportunidad de adorarle y de bendecirle, porque sabemos que su presencia está aquí. Pero el llamado primordial, mis hermanos, es llamados a ser santos. O sea, sin santidad no hay nada. De hecho, miren, mis hermanos, lo que dice Colosenses 3:5. Colosenses, ahí adelantito, donde leímos en el capítulo 3. Si usted me acompaña en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, al 10, mire lo que dice Colosenses 3 en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en nosotros. Y ahí da una lista que dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y miren lo que dice el 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, cuando teníamos otro tipo de mente, cuando nosotros estábamos en este lado, mis hermanos, en este estado, es cuando teníamos eso. Ahora, hay algo importante en el versículo 8, ya que nos agarró el Señor y nos trasladó al reino, a su reino, mire lo que dice el 8. Porque ya dice, ahora ya no estás ahí, ya no estamos ahí, pero mire lo que dice el 8. Pero ahora que ya estamos aquí, mis hermanos, dice así, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Y ahí está la lista, mis hermanos, que esto es lo que nos puede sacar, hermanos, y no ver la gracia de Dios y las bendiciones de Dios en nuestra vida. Aunque estemos aquí en el reino, mis hermanos, esto nos quita también, mis hermanos, ver las bendiciones y la gracia de Dios. Porque dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Quiere decir, hermanos, que ya no hay ni gentil ni judío. Aquí, hermanos, en este hoy, en este tiempo ya no hay, solo hay un solo pueblo. Bueno, para Dios solamente existen tres tipos de pueblo, que son los judíos, los gentiles y la iglesia. Hoy, mis hermanos, cualquiera que cree, llámese judío, gentil, lo que sea, mexicano, hondureño, lo que sea, todo el que cree en Cristo pasa a ser iglesia. Ese es el pueblo de Dios, mis hermanos. Eso es lo que dice, pero eso nos quiere, por eso dice que ahora revestidos del nuevo hombre, del cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, aquí ya todos hoy somos sangre, somos lavados por la misma sangre, ya no hay diferencia, no, aquí yo soy judío, todos somos lavados por la misma sangre, todos somos hermanos. Y aquí es donde cuando nos estamos en este reino es cuando Dios nos está, miren, nos va puliendo, nos va transformando, y cada día va transformando nuestra mente y nuestro corazón. Por eso es que vemos el cambio, pero tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Dice, dejad también nosotros. Dice, o sea, nosotros tenemos el poder de dejarlo. Cuando nosotros estábamos aquí en este lado, del reino de las tinieblas, hermanos, no podíamos. No, pero hoy cuando Él nos traslada, hoy sí podemos. Hoy sí, por eso dice, dejad vosotros también esto. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con esta lista de cosas que dice, porque eso no nos permite ver la bendición de Dios. Eso nos impide. Mire, de hecho, hay que seguir, porque la Biblia también habla que como que estamos en una carrera,
Mire, vaya conmigo a Filipenses 3:14. Mire lo que dice Pablo en Filipenses, en el libro de los Filipenses. Filipenses 3 habla, porque esto es un caminar, mis hermanos. Tenemos que ir creciendo cada día. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí vuelve a llamar el llamamiento otra vez, un llamamiento. O sea, el llamamiento ya sabemos que es una invitación, pero ahora dice al supremo llamamiento. Al supremo quiere decir a lo más alto. Aquí vemos a qué se refiere Pablo, que es el supremo llamamiento. Y ya le dije, supremo es lo más alto y llamamiento es una invitación. Lo que está diciendo Pablo aquí, dice: prosigo a la meta, al premio de la invitación de mayor nivel que he recibido. ¿Cuál es el mayor nivel que ha recibido? ¿Ser apóstol? No. Aquí se está refiriendo al trabajo, no se está refiriendo al trabajo ministerial de Pablo. Aquí la meta de Pablo habla es conocer a Cristo. Esa es la meta. O sea, todos tenemos ese llamado, todos tenemos ese supremo llamamiento, mis hermanos. O sea, nadie de los que está aquí está de gratis. Todos tenemos esa invitación. Todos, de parte del Dios Todopoderoso, del que creó el universo entero, mis hermanos, del que tiene el mundo en sus manos. Pues ese Dios le envió una invitación a usted y a mí. Y ahí está, es el supremo llamamiento. La misma invitación que tenía el apóstol Pablo, la tenemos hoy nosotros. La mayor invitación, mis hermanos, de mayor nivel que he recibido, dice el apóstol Pablo, es conocer a Cristo. Quiere decir, prosigo hacia Cristo, ser como Él y ser lo que Cristo piensa y espera de mí. Ese es el supremo llamamiento, mis hermanos. Pablo no tenía problemas en entender cuál es el supremo llamamiento. Él no tenía ningún problema, ni tampoco tenía problemas en distinguir cuál es el premio de Dios. El supremo llamamiento es una invitación. Estamos invitados, ¿ok? Es una invitación que Dios mismo hace a vivir en la santidad de Cristo. Y el premio es la vida eterna, mis hermanos. Ese es el premio. Ese es el premio, porque va a haber un premio, la vida eterna, que Dios otorga a todos aquellos que siguieron el supremo llamamiento. Todos tenemos esa invitación, mis hermanos. Yo no sé, todos aquí tenemos a Cristo, pero si hay alguien que no tiene a Cristo, y es su noche, mis hermanos, porque tiene esa invitación que el propio Dios, no ni Trump ni nadie, no, se le está haciendo el propio Dios, creador del universo. Y la ceremonia, hermanos, va a haber una ceremonia de premiación, ¿sabían? Y va a ser en el cielo, mis hermanos. A todos los que aceptaron esa invitación, va a haber una premiación. Ahora, volvamos a leer Colosenses, mis hermanos. Venga aquí donde estábamos leyendo Colosenses, porque aquí ya Colosenses, leímos Colosenses capítulo 1. En el versículo 12, cuando yo le dije que el tema era trasladados aquí, 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Ahora ya somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, dice que el Padre nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Nos ha trasladado. Si usted se da cuenta, todos nos trasladamos de nuestra casa para este lugar. Aquí había una reunión hoy de caballeros y usted y yo nos trasladamos de nuestra casa para acá. ¿Ok? Para que me entiendan, nos trasladamos de aquí. O sea, esa palabra trasladar que aparece aquí significa llevar lejos. Llevar lejos. Eso, así sencillo, así se traduce esa palabra, llevar lejos. O sea, en otras palabras, Dios nos llevó ya lejos del reino de las tinieblas. Ya nos llevó lejos, mi hermano. Ya nos llevó lejos, ya. Si usted ve la historia, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermano, se lo quería llevar lejos. Lejos. Lo que veremos en la Biblia, que el pueblo llevaba a Egipto en su corazón. Y así nos puede pasar a nosotros, mis hermanos. Cuando Dios sacó al pueblo, hermanos, llevaba a Egipto en su corazón, y que no nos pase así, porque Dios nos quiere llevar lejos de ese reino, mis hermanos. Dios nos quiere llevar lejos y nosotros podemos llevar el pecado en nuestro corazón. Que no nos pase así, hermanos. Cuidado, cuidado. Porque sí o no, mis hermanos, sí o no, cuando nos casamos,
esto no es por todos casados, pero sí, hermano, cuando nos casamos, sí o no, queríamos irnos lejos. ¿Quién se casa y se quiere llevar la suegra o el suegro o a los cuñados? No, hermanos, no, quiere solito irse lejos y vivir su romance. Solo, solo. Eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, hermanos. Eso es lo que quiere Dios con su pueblo. Llevarnos lejos y tener un romance con cada uno de nosotros. Eso quiere Dios. Eso significa esa palabra, trasladados, llevarnos lejos del reino de las tinieblas, sacar toda esa basura de nuestro corazón y estar acá limpiecitos. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Eso significa esa palabra. Y ya todos hemos sido trasladados, mis hermanos. Quiere llevarnos lejos. Dios quiere un romance con cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios nos quiere porque tiene algo, hermanos. Tiene un premio para cada uno de nosotros. De hecho, la palabra reino, porque dice que nos ha trasladado al reino. Ya vimos trasladados, llevarnos lejos. Y reino significa forma de gobierno. Si usted ve cada país, Cuba, Venezuela, llámese México, Estados Unidos, por nombrar unos países, hay formas de gobierno diferentes. Esa palabra reino, eso significa forma de gobierno. Ya Dios nos sacó de la forma de gobierno que gobernaba nuestra vida antes y nos trasladó a otra forma de gobierno. Hoy estamos aquí en el reino de Cristo, ya trasladados, es otra forma de gobierno. Aquí hay otras reglas. Ya no estamos en este reino, mis hermanos, ya no estamos bajo este gobierno, porque ya Dios nos trasladó, nos llevó lejos de este reino, de esta forma de gobierno. Eso es lo que significa esa palabra, reino. Nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Hoy estamos bajo el gobierno de Cristo. Hoy Cristo gobierna nuestra vida, mis hermanos. Gobierna nuestra vida, Cristo. Porque ya fuimos trasladados. Por eso Dios nos invita a vivir en santidad. Porque Él ya nos llevó lejos de esa forma de gobierno. Ya nos separó. Ya entonces nosotros somos los santos porque ya nos separó. Ya nos separó. Estamos separados. ¿Entendemos eso, caballeros? ¿Entendemos eso, mis hermanos? Que ya fuimos trasladados. Tan sencillo como nada. Estamos bajo otra forma de gobierno. Y si eso entendemos, ya lo entendemos, entonces, hermanos, sigamos orando. Tenemos que pedirle a Dios, porque todos nosotros tenemos familiares, tenemos tíos, primos, sobrinos, hermanos, que todavía están en aquella forma de gobierno, que todavía están en ese reino, y necesitamos pedirle a Dios y orar por ellos para que sean trasladados. Pedirle a Dios: Señor, sácalos de ese reino, así como nos sacaste a nosotros, y llévanos lejos, así como nos tienes a nosotros. Eso es lo que tenemos que pedir, hermanos, porque nosotros ya fuimos trasladados. Seguimos orando, debemos orar por nuestros familiares, porque tenemos amigos. Pedirle que se los lleve lejos, hermanos. Hoy nosotros servimos a Cristo. Hoy servimos a Cristo. Yo no sé si aquí hay alguien, hermanos. Todos servimos a Cristo, o hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, o hay alguien que todavía esté viviendo bajo el gobierno de las tinieblas. Todos estamos, yo creo que aquí ya todos estamos viviendo en el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios. Yo creo que sí, así pasa con todos nosotros. No creo que haya alguien aquí. Y si hay alguien aquí, hermano, pase y oramos ahorita aquí. Y que lo traslade ahorita el Señor, se lo lleva lejos. Mira, hermano, nosotros somos servidores de Cristo ahora. Usted y yo ya no somos de este mundo, dice la palabra. Este mundo, mis hermanos, va de mal en peor. Va de mal en peor. Aquí, o sea, no va a decir que esto se va a mejorar, no. Usted ve, hermanos, cómo viene la historia, y vea viendo cómo viene todo. Esto se está acabando, esto se está destruyendo, pero nosotros individualmente sí podemos mejorar. Individualmente, porque nosotros estamos bajo otro tipo de gobierno. ¿Ok? Y ahora estamos bajo el gobierno de Cristo. Quiero concluir leyendo una palabra en Efesios, en el libro de los Efesios. Entendemos eso, mis hermanos. Ya estamos en otro reino. Otras leyes nos gobiernan. Mira, todo gobierno tiene una carta magna. Carta magna significa que están todas las leyes escritas. Esta es nuestra carta magna. Y todos tenemos una. Ya sea que la tengas en papel, la tengas en la computadora, en el celular, pero hoy todos tenemos una carta magna. Hoy tenemos las leyes del gobierno de quien nos gobierna, y nuestro rey se llama Jesucristo.
vamos a Efesios. Y quiero concluir leyendo esto en Efesios, el libro de los Efesios. El libro de los Efesios capítulo 1, el capítulo en su versículo 15. Mire, dice así: por esta causa también yo, también hablando del apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Cuál es el cuerpo y la plenitud de que lo llena todo? La iglesia, usted y yo. Usted se da cuenta, hermano, lo que somos. No somos cualquier hoja de estafiate, somos hijos de Dios, somos herederos de ese reino bendito de Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, mi hermano. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, mi hermano, y no paremos de orar por nuestros familiares. Y eso sí, quiero orar por los caballeros que hay aquí. Quiero que pasen aquí, mis hermanos, y hagamos una oración juntos, caballeros. Que Dios nos siga ayudando, fortaleciendo, ¿verdad? Creciendo en ese reino, porque ya nos trasladó. Ya estamos lejos, ya no estamos ahí. Quiero orar por ustedes, mis hermanos.